Hola, yo soy Ana Karen Ávila y les voy a explicar las tres vías del complemento, que son la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Primero voy a comenzar con la vía clásica y pues para esto es importante aclarar que esta es una representación de la superficie de un patógeno y en el caso de la vía clásica los puntitos rosas corresponden a los antígenos sobre la superficie del patógeno. Sobre estos antígenos van a venir las inmunoglobulinas tipo G, IgG o IgM, se van a posar sobre los antígenos y este complejo de antígeno-anticuerpo es lo que el C1 va a reconocer. C1 va a estar circulando libremente en el suelo y va a reconocer este complejo antígeno-anticuerpo y se va a poner sobre ellos. Hay que destacar que el complejo 1 o C1 tiene esta parte que es C1Q, que básicamente es estructural, y C1R y C1S. C1R y C1S tienen actividad lítica y van a actuar como serin-proteasa. Entonces, una vez que ya está activado el complejo 1, va a venir C4, va a estar circulando C4, y por medio de la acción lítica de C1 lo va a romper, o sea, va a venir y lo va a romper en dos partes. Una parte pequeña que se va a llamar C4A va a tener función de anafilotoxina, que es un quimioatrayente que va a tener otras funciones relevantes después, pero bueno, esta se va a ir. Y C4B es una opsonina que se va a unir covalentemente a la superficie del patógeno. Ahí se va a unir. De la misma manera que pasó con C4, va a venir C2, va a estar circulando, viene, y va a ser roto por C1. Se va a romper en dos partes, una queda libre, que es la anafilotoxina, o C2A, y C2B se va a unir a la superficie del patógeno, y al unirse con C4B y C2B van a formar lo que es la C3 convertasa. Entonces la C3 convertasa va a estar formada por el fragmento B de C4 y de C2. Esta C3 convertasa va a actuar, como su nombre lo indica, sobre C3, va a estar circulando C3 y se va a romper en C3A y C3B. C3A tiene una función de anafilotoxina, entonces queda libre, y C3B se va a unir a la superficie del patógeno. Así se va a hacer con muchas de las C3, anafilotoxina y unión a la superficie del patógeno por parte de las partes grandes, que son las B, hasta que finalmente una parte de la B se va a unir al complejo que ya teníamos de C3 convertasa y se va a convertir en C5 convertasa. Entonces, este complejo que antes estaba formado por las partes B de C4, C2, ahora también tiene la parte B de C3. Y esta es la C5 convertasa de la vía clásica. Finalmente, la C5 convertasa va a tener acción sobre C5, va a venir C5 y lo va a romper en C5A, que también es una potente anafilotoxina, y va a quedar libre en el medio, y C5B. Esta parte de la C5, la C5B, va a tener relevancia en unos momentos posteriores que explique unos aspectos de la vía de las lectinas. Pero hay que considerar esta parte de la C5B que fue escindida por la C5 convertasa. Pasamos a la vía de las lectinas. Y para este caso, esta sigue siendo la superficie de un patógeno, sin embargo los puntitos rosas ya no van a ser los antígenos, sino que van a ser azúcares como manosa o bien otros azúcares acetilados. En este caso, el factor que va a reconocer estos azúcares se llama MBL, va a venir y reconoce los azúcares. En este caso puede ser una MBL que reconoce la manosa o filcolinas que reconocen otros azúcares acetilados. De MBL a un residuo de manosa en la superficie del patógeno se le van a unir más 1 y más 2 a MBL, que son las que activan esta enzima y va a actuar sobre los mismos factores, bueno, algunos mismos factores que en la vía clásica. Algo que tenemos que rescatar de esta estructura es que es homólogamente similar a el complejo 1 de la vía clásica de las lectinas. Nada más que esta está formada por MBL más 1 y más 2. Pero bueno, entonces viene
C4 y actúa sobre C4 de la misma manera, incendiándolo en dos partes. C4A, que actúa como anafilotoxina, y C4B, que se viene a unir covalentemente a la superficie del patógeno. Pues va a venir C2 y va a ser escindida por esta enzima en C2A, anafilotoxina, y C2B, que junto con C4B va a formar la C3 convertasa. Entonces aquí tenemos de nuevo una C3 convertasa formada por C4B y C2B. Esta C3 convertasa va a tener acción sobre C3, que va a estar aquí circulando, va a ser escindida, anafilotoxina, y la parte grande se une a la superficie del antígeno. Esta enzima de C3 convertasa actúa sobre miles de C3, las escinde y van pegándose en la superficie del patógeno y liberando muchas anafilotoxinas hasta que finalmente C3B se une a C2B y a C4B formando la C5 convertasa. La C5 convertasa va a actuar sobre C5, la va a romper en C5A, anafilotoxina, y C5B, que va a tener una función muy importante después, pero antes voy a explicar la vía alternativa. La vía alterna va a depender de las otras vías, ya sea de la vía de las lectinas o la vía clásica, ya que en la superficie del patógeno o de manera espontánea van a haber los fragmentos B de C3. Van a estar aquí unidos covalentemente a la superficie. Ya van a estar aquí estos, los C3B. Ahora, a una de estas C3B va a venir el factor B y se va a unir a ella. Ahí está. Factor B y C3B. Ya que ellos estén unidos, va a venir el factor D y va a actuar sobre ellos. Lo que el factor D va a hacer es que va a romper el factor B, y esta va a ser una anafilotoxina, que pues va a ser BA, factor BA, y va a dejar el factor BB unido a su complejo 3B. Entonces él va a venir y va a actuar sobre ellos, rompe la parte A y se va el factor D. La suma del factor BB y la C3B va a formar la convertasa 3 de la vía alterna, la cual va a ser estabilizada por el factor P, o también llamado properdina. Se va a localizar aquí, va a estar estabilizando esta enzima y va a formar parte de ella. Esta C3 convertasa, estabilizada por el factor P, va a hacer la misma acción de C3 convertasa de las otras vías, que es romper C3, liberando anafilotoxina y uniéndose covalentemente la parte grande a la superficie del patógeno. Lo va a hacer con varias, y así se va a liberar un gran número de anafilotoxinas y se va a llevar a cabo la opsonización de la pared, que es básicamente rellenar todo esto de complejos. Y hasta que eventualmente una parte del complejo 3, que va a ser la grande, el 3B, se va a unir a la C3 convertasa, y así se va a formar la C5 convertasa de la vía alterna. La C5 convertasa de esta vía va a estar formada por C3B, la parte B del factor B, y C3B del otro extremo, siguiendo siendo estabilizada por el factor P. Ya con la formación de convertasa de C5 va a venir C5 y va a ser escindido por esta enzima en C5A y C5B, anafilotoxina. Y ahora sí voy a pasar a explicar la vía lítica común, donde se forma el MAC. Y bueno, para explicar la vía lítica común en donde se forma el MAC, o en español CAM, que es complejo de ataque a la membrana, vamos a requerir de la C5 convertasa de cualquiera de las vías. En este caso vamos a dejar la de la C5 convertasa de la vía alterna, en donde pues ya aquí tenemos la C5 convertasa y va a actuar sobre C5, va a venir C5, lo va a escindir en sus partes C5A, que es la anafilotoxina más potente del complemento, queda libre, y C5B, que se va a unir a la superficie del patógeno. Sin embargo, C5 no se une solo, se une con C6 y C7, se unen juntos a la superficie
del patógeno. Y bueno, ya una vez teniendo el complejo 5B junto con C6 y C7, se le va a unir C8. C8 va a ser la primera proteína que taladre la membrana. Se va a hacer un poro ahí. Y a C8 se le va a unir C9. C9 se va a polimerizar y va a formar un poro con tamaño suficiente para provocar un desequilibrio osmótico y llevar a la lisis celular, por lo que la finalidad del CAM es provocar la muerte de la célula por medio del desequilibrio osmótico, ya que por medio de este poro pues va a ser posible el escape de agua y ciertos iones. Esto podemos resumir que las tres vías van a tener en común que van a formar una C3 convertasa. Después las tres vías van a formar una C5 convertasa, que va a ser diferente según la vía, y al final la C5 convertasa va a servir para escindir la C5 en C5A, que pues va a ser la anafilotoxina más potente, y C5B, que va a ser parte del complejo de ataque a la membrana. Y esto es lo más importante porque una vez iniciado este complejo es el responsable de causar la muerte celular. Gracias.